Hola a todos y bienvenidos a otra entrega del podcast de Pasatoeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como todas las semanas Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos, episodio número 30. Otro número más, otra barrera que derribamos. Ya Pues 30 episodios, Miguel. Sí, llevamos casi 6 meses, bueno, 6 meses, una cosa así, haciendo podcast semanal sin fallar ni uno. Y la verdad es que estamos súper contentos. No paramos de agradeceros a todos que nos escuchéis, porque, wow, estamos petándolo mucho. Pues sí, la verdad que son ya muchos podcasts. Esto no funcionaría sin vosotros los oyentes. Y al final, pues os traemos contenido que pensamos que os puede interesar, pues Exacto. en toda movilidad, emisiones, transporte, pues, como tuvimos ese especial también de los alimentos, pues todo lo que conlleve a reducir esa huella de carbono, pues aquí lo tendréis y cada vez yo creo que entrevistas más interesantes como la de esta semana, Miguel. Sí, la verdad es que esta semana tenemos una de las entrevistas más guays de los 30 episodios que hemos tenido y tanto David como yo esperamos que os guste muchísimo, que lo compartáis a tope el podcast porque estamos muy motivados y queremos seguir haciendo este tipo de contenido. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, aunque antes vamos a daros la turra un poco con las noticias, tendréis ahí esa entrevista que por supuesto espectacular. Pues sí, así que esperar, que hemos hecho ese spoiler de la entrevista, que era necesario, y como siempre, Miguel Millán nos trae toda la actualidad en forma de noticias. Comenzamos con Ford y es que se electrifica, entre comillas. Esta semana, durante un evento celebrado por la marca americana, han presentado todas sus novedades. La gran mayoría son híbridos e híbridos enchufables y, bueno, los más populares como el modelo Ford Fiesta o el Ford Focus se hibridizan, no sé si existe la palabra, pero bueno, me ha parecido que quedaba bien, se hibridizan con una batería de 48 voltios que permitirá, pues bueno, lo típico, arrancar con un poco más de par y un pequeño motor eléctrico ahí para ayudar a ese arranque y disminuir un poquito también las emisiones. El Ford Kuga también contará con una versión mild hybrid, un híbrido puro y un híbrido enchufable. Y de eléctricos 100%, solamente han mencionado un poquito sobre el SUV March E, perdón, en español, que afirman que llegará a los 600 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, y la Transit 100% eléctrica, que llegará en 2021. Pues yo le diría, Miguel, a esos mild hybrid o con esa batería de 48 voltios que se emplomizan, ¿no? Porque se ponen con batería de plomo más grande de la cuenta. Sí. Pero sí, la verdad que ha sorprendido mucho Ford, que parecía que estaba dormida desde que sacó ese Ford Focus aquí tímidamente en Europa, que la verdad que estaba bastante bien. Era un producto que para la fecha daba una autonomía correcta y tenía encima batería refrigerada por líquido refrigerante. Y no sé, se dejó de llevar ese camino, se centró en su mondeo híbrido puro, que se estaba vendiendo mucho en el sector pues, del transporte, el transporte especial, pero de pronto ha sorprendido con esto, un evento en la ciudad de Ámsterdam, el evento Go Farther, que es el lema de Ford. Y sí, la verdad que primeramente con ese Ford Kuga ha querido imitar, yo creo, a Kia con ese Niro, porque ha presentado de momento pues, un mild hybrid, un híbrido puro y luego un híbrido enchufable. Ya veremos si después esto funciona. Se lanzaría por un Kuga totalmente eléctrico, pero ahí está otro SUV pues, con versión híbrida enchufable para quien quiera. Y yo también me quedaría, Miguel, con Sí. esa versión híbrida enchufable del Explorer, del Ford Explorer, porque daos cuenta que ahora mismo SUV con esas características, 4x4, un coche grande, alto, solo tenemos el líder de ventas en el mundo, que es el Mitsubishi Outlander. Y este, por fin, yo creo que va a ser su digno competidor, ¿no, Miguel? Sí, la verdad es que bueno, contará con una batería de 13 kilovatios y podrá recorrer unos 40 kilómetros en modo eléctrico, ese O sea, Explorer. tendrá etiqueta cero, por lo tanto.
Sí, yo imagino que sí, o sea, es híbrido enchufable, pero bueno, tiene una batería aceptable, digamos, decente, que bueno, que le otorgará 40 kilómetros, que bueno, igual para ir a buscar a los hijos al colegio, ir a comprar, pues bueno, puede estar bastante bien. Mira la que hay prestaciones. Bueno, aparte de que lleva un motor gasolina V6, que es una auténtica bestialidad para mover esto, no quiero saber cuando se te quede sin batería Sí, cuánto está un poco consumirá feo, esto, está un poco cuánto feo, sí. consumirá esto, pero es un modelo americano puro, con más de 5 metros de longitud, con 450 caballos, increíble, con los dos motores combinados y con una caja de cambios de 10 marchas y tracción total, o sea, 10 marchas ya, Miguel, ¿por dónde vamos? Sí, la verdad es que y yo he estado, cuando estaba leyendo esta noticia, me ha parecido muy buena porque, a ver, Ford es una empresa que, a ver, es que es una de las principales empresas de coches del mundo y una de las primeras también. Entonces, que se empiece a meter en este mundo me parece muy bien. Lo que pasa es que no sé si te ha quedado, no sé si te ha quedado a ti, David, la sensación un poco agridulce, ¿no? Dices, vale, sí, me has presentado mucho híbrido enchufable que está bien, está decente, pero queremos ver más 100% eléctrico puro y eso me deja un poquito con un sabor de boca un poco agridulce. Yo habría apostado, si es verdad, por ejemplo, seguir con el Focus, que es un segmento Claro, que está bastante bien para que llevar un coche eléctrico y ver qué aceptación tendría. Pero bueno, yo creo que han lanzado tímidamente. Ya sabemos que a partir de 2020 las marcas tienen que reducir esos 95 gramos de CO2 en toda su flota por vehículo. Y pues una forma, ¿no? También, aparte de los mild hybrid, pues de bajar esa media de emisiones y no tener que pagar esa sí, multa que le vas a meter a cada marca. Y luego también han presentado el Ford Tourneo, que es más pequeño que el Transit, también en híbrido enchufable. La Transit también en híbrido enchufable. Y tendríamos también esa Transit 100% eléctrica, que dicen que llegará en 2021 y que la verdad que habrá que ver porque todavía no han dicho muchos datos. Se ha presentado con esa típica vinilado de camuflaje para que no descubra todas sus líneas y no han dicho nada de autonomía, batería ni nada. Pero bueno, pues hasta 2021 la veremos en por algún eso. salón o tendremos tiempo para saber de ella. Sí, 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 por ejemplo, como lo que comentabas de que tendrán que reducir las emisiones a esos 95 gramos, por ejemplo, el Ford Fiesta, este nuevo que han sacado EcoBoost Hybrid, ¿no? Digamos que es con esa batería de 48 voltios, tendrá un consumo de 4,9 litros a los 100 y unas emisiones de 112 gramos, o sea que está realmente lejos de esos 95 que tienen que lograr en pocos años, vamos. Y el Focus, por ejemplo, logrará 4,7 litros a los 100 y 106 gramos, perdón, de emisiones. Entonces, no sé hasta qué punto se lo están tomando muy en serio, pero bueno, aún así una noticia bastante buena. Sí, por lo menos ya parecía que estaba dormida esa marca, no se entendía y parece que de golpe ha apostado por la electrificación y veremos en qué desemboca todo esto, en cuántos modelos eléctricos puros que son los que, verdad, pues bajan esa media de emisiones en la marca, cuántos sacarían. Pero esa decepción también es cierta, que no estando el Focus eléctrico, pues como que nos falta algo, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, si quieres, David, con otra noticia. Esta que también es bastante positiva y es que el nuevo Peugeot E208, que veíamos hace unas semanas, es todo un éxito de reservas y es que el 75% de las reservas que se han hecho, que son muy poquitas, no sé si llega a las 1.500 unidades, pero bueno, el 75% de las que se han hecho corresponden a la versión eléctrica. Recordamos que bueno, este vehículo contará con una batería de 50 kilovatios hora, una autonomía de 340 kilómetros en el ciclo WLTP, un motor de 136 caballos y se rumorea que partirá de unos 31.000 euros. Pues números bastante aceptables, digamos, con esos 340 kilómetros de autonomía WLTP y 136 caballos que lo convierten pues, en un coche que será bastante potente. Seguro que baja de esos 10 segundos del 0 a 100. Sí, Y por 31.000 euros, con ese plan MOVES que ya ha arrancado esta semana, Miguel, pues exactamente. veremos a ver si esos 5.000 euros que estaría bonificado se queda un coche, la verdad, bastante atractivo, ¿no? Para el bolsillo, para la estática tan buena que tiene este coche. Y la verdad que es un coche eléctrico que veremos que seguramente, pues, en nuestras carreteras, con la buena aceptación que tiene Peugeot y sobre todo con este coche, digamos, pequeño, compacto,
Pues la verdad que vamos a ver, seguro que vamos a ver bastantes. Y sobre todo un coche, decir que muy tecnológico, como ya hace ya Peugeot en todos sus modelos, con ese cockpit elevado, que tienes, la verdad que yo aconsejo a la gente que lo pruebe, porque se tiene que acostumbrar, o es algo novedoso, ¿no? Para quien no lo ha conducido Peugeot nunca. Pero sí, yo creo que le auguro buenas ventas en nuestro país a este coche, Miguel. Sí, la verdad es que es un vehículo de dimensiones, como comentabas, pequeñito, y por este precio yo creo que va a ser muy buena compra. Y bueno, las cifras de reservas lo indican, 75% para la versión eléctrica. Entonces yo creo que Peugeot está viendo muy bien hacia dónde va la industria y se está poniendo las pilas, y yo creo que chapo por Peugeot. Muy bien. Pues otra marca más. Tenemos Ford, tenemos Peugeot. ¿Cuál es la siguiente noticia, Miguel? Bueno, hacía unas semanas que no hablábamos de Tesla, ya lo echabais de menos, que no nos decís nunca, que hablamos solo de Tesla, no nos lo decís nunca. Entonces vamos a hablar de Tesla, porque han presentado los resultados del primer trimestre. Son positivos, pero a la vez un poco... hay que analizarlos, hay que analizarlos. Un 110% más de entregas que el año pasado en el mismo periodo, pero una caída del 31% respecto del cuarto trimestre de 2018. Se han reportado unas 63.000 entregas y con respecto al año pasado ha habido esa caída que comentábamos. Esto, haciendo un pequeño análisis, se debe principalmente a que se ha abierto las entregas del Model 3, ¿no? Al mercado europeo y al mercado asiático, lo cual quiere decir pues, que muchas unidades que se han fabricado todavía no se han entregado porque están en los barcos, digamos, yendo hacia los continentes y todavía tardarán en entregarse. Entonces hay miles de unidades que todavía están viajando para entregarse a los consumidores que pues bueno, han sido fabricadas, pero todavía no han llegado. Entonces esto yo creo que para el siguiente trimestre, en el segundo trimestre de este 2019, veremos unas cifras un poquito infladas por estos vehículos, digamos, que han salido durante este trimestre. Bueno, pues hemos visto muchas veces esta semana como la gente está esperando su coche, que está en transporte muchas veces y que está ansioso porque ha hecho la reserva hace mucho tiempo. Y son cifras que yo creo que son buenas, por lo que hablamos también en otros podcasts, Miguel, porque se está Sí. vendiendo muy bien. Sobre todo, yo lo estoy viendo cada día paso por el service de Madrid y estoy viendo todos los coches que se están entregando cada semana. Son un montón de Model 3 por las carreteras. Ya te encuentras varios. No pasa Sí, como antes, que veías un Model S, un Model X de vez en cuando. Y el otro día, por ejemplo, el Supercharger de Madrid tenía todos los puestos ocupados con Tesla cargando. Por lo tanto, algo está pasando y se está resumiendo en ventas que seguramente pues sea mucho más cuando llegue ese modelo estándar que mucha gente que no tiene el bolsillo tan holgado espera. exacto, esto lo comentamos ya en un montón de podcasts, que esperamos que aumente ese volumen cuando llegue la versión estándar. Y yo, así una pequeña anécdota, el otro día estaba en el autobús. Y nada, miré un momento así por la ventana y de repente vi un Model 3 gris y me giré así asustado. Dije, no puede ser, digo, un Model 3. Entonces intenté sacar una foto, pero salió disparado, porque obviamente es un coche súper potente. Y me acuerdo, David, que te escribí un WhatsApp. Digo, mira, acabo de ver el primer Model 3 aquí en España. Y fue muy curioso, ¿no? Porque yo nunca había visto uno y verlo en la calle por un conductor que se lo ha comprado tranquilamente, como cualquiera de vosotros se puede comprar uno, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo es un coche que cuando salió las primeras fotos, las primeras entregas en el continente americano, decía, bueno, yo acabo de conducir un S, un X, le veo raro, un frontal distinto, esa pantalla, Sí, no no, me pero es terminaba bonito, ¿eh? Es de... Eso bonito. es lo que quería decir Miguel, no me terminaba de convencer, pero la verdad que este coche yo creo que gana en persona, gana en presencia de él, no como otro coche que directamente en las fotos parece que ya te gusta. Este coche la verdad que si no te termina de convencer, yo te aconsejo que te acerques a él Sí. porque, no sé, y sobre todo el rojo Tesla, ese brillo que le da el sol a esa pintura, y con esos faros en la parte delantera, la verdad que es un coche que a mí me ha ganado al verlo en persona. No estaba muy convencido hasta que le he visto y digo, al final este coche es muy bonito. Sí, no, yo la verdad es que, bueno, el que vi yo era gris, pero aún así lo vi 5 segundos y me sorprendió muchísimo porque, o sea, no pude pararme a examinarlo, obviamente, porque yo estaba en el autobús y pasaba el coche por al lado, pero me sorprendió mucho el hecho de que se empiecen a ver por la calle, ¿sabes? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en Madrid, que
pases por el Service Center y veas muchos, a que vayas por la calle y empieces a cruzarte con Teslas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo vivo en Zaragoza y es una ciudad muy... A ver, no es una ciudad muy grande, pero tampoco es una ciudad pequeña. Y cruzarte con un Tesla es como, wow, ¿sabes? Ya está aquí. Que haya gente que se compre y que lo saque por la calle y lo veas, ya está aquí y ha venido para quedarse, por supuestísimo. Así es, y encima con el Supercharger que tienen allí en Zaragoza, pues seguro Sí. que vas a ver más de uno, Miguel. Pues sí, la verdad es que sí, vamos pues con la siguiente noticia y esta también es de Tesla y es que, bueno, actualiza su autopilot con cambios de carril automáticos. Así, los coches con esta actualización deberán ser capaces tanto de poder salir de forma autónoma de la autopista como cambiar de carril de forma inteligente, pues para adelantar a un coche que va muy lento o, pues bueno, adaptándose a la velocidad de la vía y del tráfico circundante. Pues esto se va a convertir en accidentes, en un montón Sí, de mucho. webs que van a Anda. decir, no, 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 hombre. Esto, yo el otro día saqué un ranking con los sistemas de asistencia a la conducción, ya sea autopilot, asistente de línea, de distancia, de todos los coches que he probado, que han sido muchos, pero muchos, tanto de combustión por mi trabajo, como eléctricos por mi hobby y por todo lo que llevo. Pues se hizo un ranking y te aseguro que el sistema autopilot de Tesla es el mejor asistente que he podido conducir nunca. Segundo puesto puse a la par al de Nissan, al ProPilot y al de el grupo Volkswagen. Y luego ya en tercer lugar, pues puse al grupo Hyundai Kia, que sí que parece que algunas trazadas o curvas rápidas que los demás asistencias de otras marcas sí lo hacen, pues parece que como que te lo ve a veces mal o cambio de rasante o lo que sea y te desconecta el sistema y tienes tú que tomar el control rápidamente. Sí, que puede ser un poco Y incómodo, ¿no? eso es, como que lo lleva, pero Pero no del todo. sobre todo probando, lo notas cuando has probado muchos coches y sabes que hay coches que lo hacen mejor. Y yo aquí sí que me quedo con eso, que si Tesla ya, sin probar yo esto todavía, me parecía el mejor asistente que había probado el mercado, con esto pues va a ser seguramente la bomba. Encantado y deseoso de probar esta actualización nueva. Pues muy buena noticia y además esto es lo que comentamos siempre, ¿no? Que Tesla, cuando te compras un Tesla estás comprando tecnología y sabes que te van a llegar este tipo de actualizaciones que van a mejorar muchísimo tu experiencia. Entonces al final es un añadido más y es calidad, ¿no? Que aporta la marca y bueno, pues es que no hay mucho más que comentar. Una buena mejora para el autopilot, cambio de carril y un pasito más cerca de esa conducción autónoma de nivel 5. Y que encima pues tenemos actualizaciones, como dices, cada día y esta semana se ha podido volcar a los coches aquí en España ese modo centinela, ¿no? El Sentinel Mode Sí, para controlar el habitáculo desde dentro, que ya tenemos a gente como Manuel Amate que ya está viendo a ver cuánto consume el modo de Sentinel con el puesto, que dice que en unas cuantas horas puede llegar a bajar hasta 10 kilómetros. Bueno, al final es un sistema que continuamente está vigilando, muchas cámaras claro. activadas. La verdad que es normal que baje algo de autonomía. Pero sí, creo que es un buen sistema, sobre todo para los robos y que encima pues tiene esas cámaras que pueden grabar o hacer de dashcam hasta las cámaras laterales. Es un coche que yo creo que el que quiera acercarse a él para no hacerle algo bueno, se lo va a pensar dos veces, ¿eh? Sí, no, además es un sistema que está súper bien porque vigila, como comentas David, todo lo que pasa alrededor. Y hombre, a ver, sacrificar un poco de batería por dar una buena seguridad a tu coche, yo creo que merece la pena. Además, tenemos que entender que son cámaras que están activadas, grabando y sensores que están detectando movimiento, entonces yo creo que es un win-win, ¿no? Digamos, un ganar-ganar, que tú pues te des un poquito de batería, pero aún así ganas en seguridad, en tranquilidad y en que si le pasa algo a tu coche, vas a saber quién ha sido. Así es. Yo creo que aquí, de momento, tiene Tesla ganado el pulso con esas actualizaciones y veremos si otras marcas pues toman cuenta de ello e intentan por lo menos igualarlo. Como dice algún humorista, no quiero que lo superes, ¿no? Pero igualamelo. Mm. Sí, 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 exacto, correcto, David. Pues nada, Miguel, de comentar un dato muy pequeño solamente, como comentamos hace varios podcasts, lo de las llantas de Sono Motors, que puso ese concurso de qué llantas os gustaban más, pues parece que ha ganado en la votación la antracita, sea la gris titanio, digamos así, ni negra ni plata, esa ha sido la que ha gustado más a la gente y la que va a montar ese Sono Sion. Pues muy bien, una buena estrategia de marketing, la gente ha podido elegir
esas llantas y bueno, han salido ganadoras esas, pues bueno, yo me alegro, sinceramente, me gustan bastante. Así es, y la gente, por lo menos que saber que si desde el principio cuentas con tus compradores o con la gente, Mm. pues la verdad que es otro valor de más para la marca, que seguro que escucha a sus compradores y a sus clientes, pues nunca viene de más. Hasta aquí la noticia de esta semana, Miguel. Pues sí, David, ha sido una semana cargadita de noticias, Tesla, sobre todo, esos resultados financieros, o sea, financieros no, perdón, esos resultados de entregas, y con Ford, que también muy buenas noticias, esas presentaciones de esos híbridos enchufables y esa tímida asomada de patita, ¿no? Digamos, al vehículo 100% eléctrico. Pues sí, veremos a ver si los repartidores, pues se está viendo mucho en el segmento ahora, mucha competencia en ese segmento de Sí. furgoneta de reparto, con la e-Sprinter de Mercedes, la e-Crafter de Volkswagen, la Maxus, la Master. Yo creo que esa furgoneta, el reparto de última milla, esa furgoneta voluminosa, si las marcas están tirando por ahí es porque ven ahí mercado y segmento y yo creo que si están todas tirando por ahí es que no se quieren quedar ninguna atrás y veremos si en las ciudades pues tenemos reparto masivo con estas furgonetas. Exacto, David. Bueno, ahora toca una de las secciones favoritas del podcast. No me lo digas, ¿tenemos spam esta semana, Miguel? Un poquito, un poquito. Y vamos con el spam de la semana. Bueno, como spam de esta semana, comentar que tenemos una página de Patreon, os la dejaremos por aquí por la descripción, para que podáis formar parte de nuestra comunidad, apoyarnos económicamente esta vez, porque bueno, los servidores de la web pues no se pagan solos, no hay publicidad, como sabéis, no queremos llenar la página web de publicidad y que sea insoportable leer un artículo, no queremos tampoco llenar de anuncios los vídeos de YouTube del podcast ni queremos estropear vuestra experiencia de uso. Pero bueno, todo esto nos cuesta un dinero que tenemos que poner de nuestro bolsillo y si queréis y podéis apoyarnos en este proyecto, en esta aventura, tenéis la oportunidad de hacerlo en el Patreon en la descripción. Así es, ya sabéis que esto es una ONG. Es totalmente sin ánimo de lucro, pero si queréis formar parte de decir yo he apostado por este movimiento de la movilidad sostenible por mejorar el planeta y he formado parte, me siento parte de Pasa Todo Eléctrico, simplemente con 20 céntimos, quien no pueda más, pues seguramente nos estáis ayudando bastante y podremos seguir, pues por ejemplo, con el podcast en todas las plataformas que nos tenéis, porque cada uno nos oís en una distinta. Y curiosamente la otra semana, por ejemplo, la gente me pedía que por qué en YouTube no subíamos no sé qué. Bueno, pues al final, incluso por YouTube, que no es una página para escuchar un podcast, la verdad, pues Exacto. también nos escuchan. Pues como dije, si hay una persona sola que nos quiere escuchar por YouTube, pues ahí estaremos. Y para eso, pues necesitamos todo vuestro apoyo. Claro, y todas las plataformas en las que estamos en iTunes, en Spotify, en todas, todo eso cuesta una cantidad económica al mes y bueno, si nos podéis apoyar y queréis formar parte de esta familia y sentiros bien con vosotros mismos por apostar por esta movilidad eléctrica, pues podéis hacerlo ahí en la descripción. Vamos, David, si quieres, con la entrevista. Pues vamos con la entrevista de esta semana. Esta semana es una entrevista muy especial. Nada más y nada menos que uno de los cofundadores y directores de la Fórmula E, la competición de coches eléctricos, paralela al campeonato de Fórmula Uno, es oficial también de la FIA, pues se ha decidido pasar por nuestro podcast y contarnos cómo es todo la Fórmula E, cómo se fundó, cuál es su presente y sobre todo cuál es su futuro. Y solamente comentaros como spoiler que desde su nacimiento varias personas, entre ellas los fundadores y la gente que lo lleva actualmente, son 100% españoles. O sea que un proyecto 100% español que tiene más renombre fuera de nuestras fronteras, yo creo que es necesario que estén aquí para pues apoyarlos y que es la Fórmula E. O sea, es increíble que una organización así esté en nuestro podcast, Miguel. Exacto, una entrevista sin duda, como comentábamos al principio de este podcast, súper interesante y que esperamos que os guste muchísimo. Pues vamos con esa entrevista.
hoy en la entrevista de la semana tenemos a Alberto Longo, el cofundador de la Fórmula E, y que la verdad que pues uno de los directores de la compañía que ha llevado esta competición, que parecía que esa Fórmula 1 se quedaba un poco ya a la antigua, y ha sabido cómo rescatar, ¿no?, unas carreras con un tipo de coches que la verdad que ya lleva varios años celebrando ese campeonato. Y hoy hemos querido que esté con nosotros para que nos cuente, pues, sobre todo cómo es ese campeonato de Fórmula E y sobre todo qué llevó a fundarlo. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pues mira, francamente, ¿qué nos lleva a fundarlo? Pues nosotros venimos, tanto mi socio como yo, Alejandro como yo, venimos del mundo del deporte motor. Hemos estado trabajando no, con vínculos muy cercanos pues con la Fórmula 1, e incluso tuvimos durante 6-7 años un equipo en la GP2, que es como la segunda división de la Fórmula 1. También otro en GP3, en general muy vinculados también con los derechos deportivos, con los derechos televisivos de la Fórmula 1 para España. En definitiva, pues eso, muy vinculados con el mundo del motor. Y con el paso de los años, nosotros del año pues, 2002 al 2012, estos 10 años estuvimos pues muy metidos y una de las labores principales que teníamos era encontrar patrocinadores, pues tanto para equipos, obviamente, como para la propia categoría de la Fórmula 1 y obviamente pues también para algunos pilotos, pues, como es el caso de Fernando y tal. Entonces patrocinios como los de Banco Santander, Mutua Madrileña, etcétera, etcétera, pues eran patrocinios que nosotros llevamos a la Fórmula 1 de alguna forma, ¿no? Pues seguro que mucha gente, Alberto, no sabía que la fundación o la idea de la Fórmula E es de origen española. Parece que es cosa de extranjeros, ¿no?, o de otros países, crear competiciones como esta, y vemos como un español pues ha sido cofundador de esta competición. Bueno, los dos españoles, los dos, Alejandro y yo, originalmente, obviamente, pues teníamos el 100% de las acciones de esta compañía, que rápidamente, obviamente, pues tuvimos que hacer una ampliación de capital, donde entró otro inversor, pero que era español también, con lo cual sí, podemos decir, no, vamos, realmente esto es una aventura 100% española, en su día de origen, y obviamente pues a medida que han pasado los años y hemos ido necesitando capital para montar este circo global que hemos montado, obviamente pues hemos ido diluyéndonos en participación y invitando a inversores extranjeros a entrar en la compañía. Hoy en día pues la compañía es fundamentalmente americana, ya que tanto Liberty como Discovery, que son los grandes accionistas que hoy en día tienen la Fórmula E, pues son americanos. ¿Cómo un grupo, ¿no?, de personas pueden llegar a fundar esta competición de coches eléctricos? Ya me has contado que venís de GP2, de GP3, pero ¿qué os lleva realmente a decir, oye, esta competición, ¿por qué no la hacemos eléctrica? Pues mira, fundamentalmente porque una de las labores principales, como te contaba, que estuvimos haciendo durante todos esos años era levantar patrocinadores para equipos y pilotos y el propio campeonato de la Fórmula 1. Ahí nos fuimos dando cuenta que poco a poco, cada vez más, los patrocinadores que íbamos a ver, los potenciales patrocinadores que íbamos a ver, pues siempre nos hablaban de que el campeonato en sí no estaba dentro del mensaje que ellos querían dar, porque obviamente pues, los coches de combustión pues emitían mucho CO2, etcétera, etcétera. Y poco a poco pues, nos dimos cuenta que cada vez más había una demanda gris, digamos, porque no era abierto, no era público, no se decía, pero había una demanda de un producto, de una plataforma, pues que obviamente pues que cuidara el medio ambiente y que emitiera el menos CO2 posible al aire, ¿no? Y con esto pues obviamente pues empieza una idea de, oye, pues algún día desde luego intentaremos hacer un campeonato, incluso nosotros al principio pensamos incluso más en chicos, bueno, habrá que hacer un equipo para intentar luego que alguien haga un campeonato. Y francamente pues cuando en una cena en la que Alejandro, mi socio, pues se sentó con el presidente de la FIA y con
pues de Antonio Tagliani, que es el delegado de Medio Ambiente para la Comisión Europea, pues ahí, en ese momento, pues se decidió, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer un campeonato del mundo, o sea, un campeonato de coches monoplaza eléctricos, para concienciar a la gente, pues obviamente que el uso de estos coches, pues es que le hace muy bien, desde luego, al planeta Tierra y a la salud de todas las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues de ahí, de aquella cena, salió esa idea. Obviamente, pues ahí tuvo que haber un concurso. O sea, la Federación Internacional de Automovilismo, que es la que regula el campeonato, y la que en su día, pues obviamente no da los derechos por una serie de años para explotar los derechos comerciales del campeonato, pues hace un concurso. Y este concurso, pues después de unos 7 meses o algo así, pues nos lo acaban dando a nosotros. Acabamos siendo primero, obviamente, finalistas. De una lista, creo que había, de 9 potenciales promotores, pues nos quedamos 2, y de esos 2 pues nos acabaron eligiendo a Alejandro y a mí como promotores del campeonato. Así básicamente nace la Fórmula E. Para que la gente, si no está puesta todavía con la competición, en ese primer campeonato de Fórmula E, ¿cuántos equipos participan? En ese primer campeonato participan 10 equipos de la Fórmula E y corremos en 10 ciudades, lo cual es un hito absolutamente histórico. Esto que te contaba antes del concurso, el contrato con la Federación Internacional de Automovilismo lo firmamos el día 27 de agosto del año 2013, ¿vale? 27 de agosto, te repito, en septiembre del 2014, un año y un mes después, hacemos la primera carrera de la historia de coches completamente eléctricos en una ciudad compleja, en un país complejo como es China y su ciudad en Pekín. 11 meses antes de ese hecho histórico, no tenemos ni una sola ciudad firmada, no tenemos ni un solo, obviamente, la primera fase era firmar con la Federación Internacional. No tenemos la tecnología del coche, el coche no se había creado todavía, no se había ni siquiera hecho el más mínimo boceto de dibujo. No tenemos obviamente ningún piloto y no tenemos obviamente ningún sponsor. Y en 11 meses pues somos capaces de obviamente pues lanzar este campeonato en 10 de las ciudades más grandes del mundo. En su día corrimos en la temporada 1 con 10 equipos, porque no teníamos obviamente ningún equipo tampoco, con 20 pilotos y bueno, pues aquello fue para nosotros el primer gran hito, ¿no?, de que conseguimos en la Fórmula E. Pues increíble el ver cómo en tan poco tiempo parece que se animó todo. Esto que parece que es muy tedioso y que en otros campeonatos cuesta mucho, como son los circuitos, los equipos, los pilotos. Parece que todo salió rodado en este campeonato. Y sobre todo, yo tengo que decir desde aquí que quien vea una carrera de Fórmula E, que estoy con entre esas personas que ven esas carreras, no es una carrera, por ejemplo, como alguna gente dice de Fórmula 1, que puede ser muy aburrida. Esto es una carrera bastante trepidante, con muchos adelantamientos, con muchos golpes, circuitos urbanos. La verdad que es una experiencia muy entretenida ver una carrera de Fórmula E. Bueno, así es. Nuestro objetivo, que como te decía, nosotros venimos de la Fórmula 1, de la GP2, de la GP3. Nosotros sabemos o entendemos qué es lo que no tenemos que hacer o de dónde nos tenemos que alejar para hacer un producto muy atractivo, y es lo que estamos consiguiendo. O sea, suena un poco sobrado que lo diga yo, pero verdaderamente el producto que estamos consiguiendo es absolutamente espectacular. Se basa en la reducción de costes para los equipos. O sea, son los equipos obviamente que son nuestros, pues, ahora mismo ya a día de hoy tenemos 11, el año que viene tendremos 12 equipos y ahí cortaremos, ya no podemos tener más licencias, pero estos 12 equipos que tenemos son 12 de los partners más importantes que tenemos, junto con obviamente todos nuestros patrocinadores. Y a estos equipos hay otros campeonatos que obviamente pues le meten mucha presión presupuestaria. O sea, al final, para ser muy competitivo tienes que tener un presupuesto muy amplio. Esto en la Fórmula E no sucede. Estamos hablando de que el coste de un equipo de la Fórmula E, pues más o menos un número muy significante obviamente, pero como una décima parte de lo que puede ser un equipo de Fórmula 1.
estamos hablando en torno a entre 20 y 30 millones de euros, y con esto pues te garantiza ser competitivo. El 70 al 80% de los coches estéticamente por fuera son exactamente iguales, son copias todos ellos, lo único que cambia obviamente son los colores que distinguen a cada uno de los equipos, pero luego por dentro pues es donde verdaderamente cada una de las grandes marcas comerciales que tenemos detrás, de los grandes fabricantes de coches, pues ya pueden modificar de alguna forma su motor, su inversor, o sea, todo lo que tiene que ver con se dice en inglés el powertrain, que no sé ni cómo se dice esto en español, pero no sé, ¿cómo se llama? Sí, el tren de potencia, digamos. Exactamente, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, para que nos ayude a desarrollar esa parte eléctrica que al final, pues obviamente será traspasada al coche de calle, al coche comercial, pues es lo que le dejamos tocar. El resto del coche permanece exactamente igual para todo. Con esto que conseguimos, que con un presupuesto muy limitado, que no invierte absolutamente nada en aerodinámica, con un presupuesto muy limitado, como te decía, conseguimos que haya muchísima competitividad. Para que te hagas una idea, acabamos de empezar la quinta temporada, en la cual llevamos 6 carreras y ha habido 6 ganadores distintos en cada uno, o sea, en las carreras. Y cada uno de ellos de equipos distintos. O sea, es decir, no llevamos ni la mitad de la temporada a día de hoy y ya hay más de la mitad de los equipos que ya cuentan con una victoria, ¿no? Que es un dato pues que no existe en el mundo del motorsport en general, ¿no? La realidad es que los grandes presupuestos de las grandes marcas hacen una gran diferencia en otros campeonatos y los hace al final pues alejarse del resto. Y al final pues siempre hay uno o dos equipos que van, o tres, que van muy por delante del resto de 6, 7 competidores, ¿no? Esto para nosotros era un tema clave desde el principio y buscamos cuáles eran las soluciones o las herramientas que le teníamos que dar a los equipos para que esto no sucediera, ¿no? Que verdaderamente nuestro campeonato fuera un campeonato de pilotos, que verdaderamente el piloto fuera el que hace la diferencia y no un campeonato de ingenieros, como desgraciadamente en la línea que está tomando el motorsport en general, ¿no? El deporte motor. Pues muy interesante esto que has contado, Alberto, porque por una parte esto habla mucho de la competitividad y de lo divertido que es una carrera de Fórmula E, con esas 6 victorias de 6 pilotos distintos y de 6 equipos distintos. Es un escaparate para las marcas porque todas las pruebas que hacen en carreras como estas o en sus coches, luego pueden ir a sus coches eléctricos de calle y luego también un escaparate para pilotos que ya o no les llama o deciden retirarse de esa Fórmula 1 y que están recalando aquí en la Fórmula E. Y son muchos y varios ya los pilotos que hay de Fórmula 1 en Fórmula E. Así es. Y un poco va todo conectado, porque dentro de la estrategia que teníamos desde el principio, cuando hablábamos con marcas como las que están hoy en día en el campeonato, como Audi, BMW, Jaguar, Citroën, vienen Mercedes y Porsche el año que viene, también tenemos, yo que sé, a Mahindra, los indios, o sea, la verdad es que tenemos un elenco de marcas que nunca en la historia ningún campeonato ha tenido, que también hay que decirlo, nunca nadie ha tenido los 4 grandes fabricantes alemanes en un mismo campeonato, y nunca ningún campeonato ha tenido más de 6 fabricantes, perdón, en una misma temporada. Nosotros solo en la temporada quinta que estamos llegando a 8 fabricantes y el año que viene llegamos a 9 grandes fabricantes, 9 grandes marcas comerciales que están detrás del campeonato. Esto es algo, un hito histórico también. Lo que te decía de por qué estos grandes pilotos y por qué considero que desde luego la parrilla de la Fórmula 1 es la más competitiva, perdón, la Fórmula E es la más competitiva que hay en el mundo, es porque precisamente como los presupuestos son asequibles, bueno, según con el PRIMA, desde el que los presupuestos son abordables por estas grandes marcas comerciales, pues no necesitan de un aporte monetario los pilotos para conseguir un asiento, que es lo que pasa en otras muchas categorías, ¿no? Y este era otro de los grandes focus que teníamos cuando empezábamos a diseñar cómo podía ser la Fórmula E del futuro. Este era otro de los grandes focus que pusimos, ¿no? Es decir, oye, los pilotos en nuestro campeonato no quiero que paguen para que puedan conseguir un asiento. Y
en otros campeonatos, como sabes, pues el 90, el 70, 80, 90 y en algunos casos el 100% de los pilotos tienen que hacer un aporte económico a la escudería para poder conseguir el asiento. Y en nuestro caso, todos los pilotos, absolutamente todos, son pilotos que cobran un salario o un sueldo, obviamente, por parte de la escudería a la que representan, ¿no? Y esto para nosotros era muy importante. Al final que hemos conseguido pues que grandes nombres que hay veces que no han tenido muchas oportunidades porque no tenían esos sponsors detrás que les garantizaban esos asientos en otras categorías, pues esos grandísimos pilotos, esas grandes manos, pues hoy en día están con la Fórmula E. Así es, el caso de Luca Di Grassi, el anterior ganador con su equipo ABT Audi, y que estamos viendo como que este año pues se ha encontrado pues más competidores, que esto no es como otros campeonatos que gana el equipo, gana el piloto y ya está, solo gana él todas las carreras o está en el podio. Aquí está muy competitivo y la verdad que hace bonita, ¿no? esta competición. Para la gente, Alberto, que todavía no esté familiarizada con la competición y tenga ganas de verla, ¿en qué consiste una carrera de Fórmula E? ¿Cuántas vueltas son de media? ¿Cómo se hace la parada en boxes? Pues mira, esta es otra de las cosas, de los temas de renovarte o morir un poco, ¿no? Otro de los temas que nosotros estamos siendo completamente innovadores, ¿no? en el formato de carrera. Gracias a Dios tenemos la complicidad completa de la Federación Internacional de Automovilismo, que se está mostrando muy flexible con las ideas medianamente agresivas que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros lo primero, y obviamente estamos hablando de la quinta temporada, pero lo primero es que nosotros no hacemos las carreras a vueltas, las hacemos a tiempo. Es decir, tenemos una limitación del tiempo de 45 minutos más una vuelta para decidir el ganador de cada una de las carreras. El por qué es muy sencillo explicar. Lo vital para nuestro campeonato es la eficiencia energética y es cómo cada uno de los pilotos hace eficiente la cantidad de batería que tiene en el coche, ¿no? Con lo cual, lo más importante es que este piloto pues, sea lo suficientemente inteligente como para ir viendo en cada momento a qué velocidad máxima puede ir, ¿no? Porque eso va a definir obviamente el consumo de batería y si al final de la carrera pues llegas con menos batería de la cuenta, pues obviamente vas a ser adelantado, y en cambio si al final de la carrera pues conseguido conservar la batería de alguna forma durante el resto de la carrera y llegas con un poquito más de batería que el coche el coche que te precede, pues obviamente vas a poder adelantarlo. Con lo cual es una carrera como decía, no solo de grandes manos de pilotos, sino de pilotos muy inteligentes, ¿no? Entonces esta es una de las reglas que hemos planteado. Luego hay otra regla, por ejemplo, este año, que la llamamos el attack mode, que básicamente es la capacidad que tiene un piloto de elegir entre dos potencias distintas que le ofrecemos, ¿vale? O sea, la potencia normal, básica de carrera, que es 200 kWh, que 200 kilovatios a la hora, y esta es la potencia a la que va el coche pues la mayoría de la carrera. Pero si pasas por un sitio en concreto, te permitimos que ese coche llegue hasta una potencia de 225 kWh, que es poco más que un 15% más de potencia que que la batería, que el pace normal del coche, ¿no? Y con esto obviamente que estamos facilitando pues que haya muchos adelantamientos, incluso le dimos un giro más de tuerca, y para poder activar este turbo, llamémoslo así, pues tú te tienes que salir, o sea, tienes que salirte de la trazada ideal de la pista. Es decir, que para tú tener un turbo tienes que perder tiempo primero. Lo más normal, lo que está pasando en las 6 primeras carreras de la temporada, es que el piloto es adelantado en el momento en el que va en el momento en el que va a coger el turbo, pero obviamente en el momento en el que ya tiene el turbo, que lo tiene durante 4 minutos, pues luego no solo adelanta al coche
que le ha adelantado, sino que adelanta probablemente a uno o dos más, ¿no? De nuevo, para nosotros fundamental era el hecho de que cada uno de las carreras pues fuera extremadamente competitiva y que hubiera muchísimo espectáculo y mucho adelantamiento. Cosa que de nuevo, hay muchos campeonatos porque parecen que se han olvidado que esto al final se trata de entretener, ¿no? a la persona que te está viendo en la tele. Pues así es, yo creo que son carreras, ya he dicho, muy divertidas, con muchos adelantamientos. No está bien decirlo, pero con muchos golpes, que la gente a veces quiere ver como que la gente que se arrima, que saltan trozos de carrocería. Bueno, pues esa emoción de la carrera también quiere verlo, por mucho que también suponga para el equipo luego en reparaciones. Pero, por ejemplo, en cuanto a circuitos en esta temporada, ¿cuántos países contáis y qué circuitos son? Pues mira, este año vamos a hacer 12 ciudades y son 13 carreras. El por qué hago 13 carreras es porque en una de las ciudades, que es la última del campeonato, en este caso Nueva York, pues haré dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Y el por qué lo hacemos eso es para al final pues, que el campeonato, con esto prácticamente nos garantizamos que se decide en el último fin de semana. ¿Por qué? Porque en el último fin de semana va a haber el doble de puntos al final que cualquier otro fin de semana, ¿no? El sistema de puntuación es exactamente igual que el de la Fórmula 1, o sea, puntúan los 10 primeros coches. Y este año, por ejemplo, hemos empezado el calendario en Riad, en Arabia Saudita, primera vez en la historia que se hace un evento internacional en Riad. Se están abriendo al mundo y desde luego han querido utilizar una plataforma de la Fórmula E para enseñarle al mundo que son un país o que están intentando ser un país completamente distinto. Después de Riad nos fuimos a Marrakech, a África, al norte de África, en Marruecos. Después de Marrakech estuvimos en Santiago de Chile. Después de Santiago de Chile estuvimos en México. Después de México estuvimos en Hong Kong. Y de ahí nos fuimos a Sanya. Sanya es una isla que es como el Saint-Tropez chino para los chinos. O sea, es como una especie de isla donde solo hay complejos pues bastante lujosos y donde va pues toda la gente china de vacaciones, básicamente. Ahora de Sanya, que ha sido hace literalmente 10 días, pues nos vamos a Roma, de Roma a París, de París a Mónaco, de Mónaco a Berlín, de Berlín nos vamos a Berna, en Suiza, y acabamos la temporada en Nueva York. O sea, básicamente estamos hablando de 7, 8 de las más grandes ciudades del mundo, con más índice de población y desgraciadamente con más índice de polución a suelo. Y precisamente por eso, porque nosotros queremos aportar ese granito de arena para solucionar ese gran problema de polución que tienen todas las grandes ciudades del mundo, pues yo creo que todas están absolutamente encantadas de tenernos allí con ellos y al final enseñarle al público en general que el coche eléctrico es un coche chulo. Es que tenemos esa percepción, ¿no? Esa barrera de penetración que tenía el coche eléctrico en el pasado, de que no era un coche chulo, que no era un coche que corría, que no era un coche pues eso, prácticamente era un coche pues, que usaba una absoluta minoría de la población y gente en general rara, pues no. Mira, estos son coches absolutamente normales, súper cool, que van rapidísimo y que desde luego hay un gran espectáculo, ¿no? Detrás de todas estas máquinas. Yo creo que un calendario y unas ciudades, ¿no? que apasionan, sobre todo por grandes ciudades europeas, Nueva York, esa inclusión en Asia, aparte de China, con Arabia. Y yo tengo dos preguntas. Una, que la gente y los oyentes seguro que quieren saber, ¿va a haber alguna carrera o algún circuito en España? Y la segunda, ¿vais a dar el salto al único continente todavía que falta, como Oceanía?
Pues mira, dos muy buenas preguntas. España obviamente es un país en el que nos encantaría correr, especialmente porque, pues bueno, los dos socios fundadores de la empresa somos españoles, con lo cual nos encantaría correr allí. Estoy hablando con varias ciudades, el componente político en España también está un poquito complicado. A día de hoy, con todo el tema de las elecciones y tal, yo, francamente, siendo como es una prioridad, porque es un mercado obviamente muy importante en el que las grandes constructoras, fabricantes de coches, pues están pensando que las grandes ventas de vehículos de vehículos eléctricos en Europa van a venir por 3, 4 mercados, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España. Entonces es un mercado obviamente muy importante para todas estas marcas comerciales y como tal, pues nosotros intentaremos correr allí. Obviamente, pues el correr en cualquiera de estas ciudades pues tiene unas implicaciones, pues, tanto de permisos como obviamente económicas, etcétera, etcétera, que al final pues puede hacer pues más fácil o más complejo el hecho de que acabemos en una ciudad. Pero, como comprenderán, nosotros tenemos toda la intención del mundo en ir a España y nos encantaría estar allí por aquello de ser profeta en tu tierra también, ¿no? Un poco, que estamos aquí como, corremos en medio mundo, pero no. Exacto. Eh, y, eh, y luego sí he tenido y estoy teniendo muchas conversaciones, tanto con Australia como con Nueva Zelanda. Y yo creo que, no sé si en la temporada 6 que la presento ahora en junio, yo creo que a la temporada 6 no van a llegar, pero seguro en la 7 sí tendremos alguna ciudad, bien de Nueva Zelanda o bien de Australia. Sí. Pues buenas noticias y esperamos que ver esas carreras de Fórmula E en España y tan fácil como que circuitos tenemos y circuitos urbanos pues hemos tenido como la anterior etapa que se hacía con Valencia en Fórmula 1 y también hay una duda que la gente o sobre todo queremos quitar ese mito de que la gente pregunta mucho cuando habla de Fórmula E, ¿cómo se carga un coche de Fórmula E y sobre todo de dónde proviene la energía? Pues mira, qué buena pregunta. El coche de Fórmula E se carga como cualquier coche de calle, o sea, obviamente, tienen 3 componentes básicos. Uno es la propia batería, otro un cargador y otro es la energía que le tenemos que suministrar a ese cargador para que a su vez cargue la batería, ¿no? La Federación Internacional de Automovilismo hace un concurso público para definir quiénes son los que van a proveer de batería a los coches, porque la batería es única para todos los coches, y el cargador. Y luego nosotros, como campeonato, como promotores del campeonato, somos los que tenemos que proveer de esa energía al cargador. No sé si me estoy explicando, pero es muy visual y al final son estos tres grandes columnas, ¿no? La FIA entonces en su día decidió quién iba a ser el proveedor de la batería y el cargador, que en este caso es McLaren, McLaren para la batería y McLaren junto con Enel son los que hacen el cargador. Y luego nosotros, desde el principio de los días, ideamos un sistema de carga que es completamente, un generador, perdóname, que es completamente verde y sostenible. Con este generador, que nosotros pagamos por toda la investigación y el desarrollo, pues conseguimos que no haya emisiones de ningún tipo. Es decir, que los 22 coches, perdón, en esta temporada, 24 en la temporada que viene, pues se cargan de forma completamente limpia. Este cargador, aunque te parezca pues de ciencia ficción, este generador, perdóname, es un generador que genera energía proveniente de... proveniente no, perdón, esta energía que genera la genera desde alga marina. O sea, es decir, el combustible que utilizamos para producir esa energía viene de una glicerina que el 90% del componente de esa glicerina es alga marina. Con lo cual, obviamente, pues es un sistema completamente, bueno, innovador, obviamente, y 100% limpio, con 0 emisiones.
Con lo cual, sí, es muy importante la pregunta que me has hecho porque nosotros estamos muy orgullosos de ese sistema que hemos patentado, que se llama Aqua Fuel y oye, estás más que invitado a verlo algún día si te apetece. ¿Eh? Pues te tomo la palabra, Alberto, y yo creo que hemos arrojado bastante luz, ¿no? A esas, sobre todo porque hay de gente que habla, gente que directamente o miente o no sabe y cuentan que si se genera con diésel, que si se genera, bueno, aquí hemos dicho cómo se genera esa electricidad para la Fórmula E y que yo creo que esto, si se extiende también a la calle, o si se pudiera extender, pues también habría otra alternativa más en combustible, como la que tenemos ahora, tan variopintas en coches, y que pues es otra forma muy buena y cero emisiones, como dices, ¿no? Lo que sí es verdad, obviamente, es que el compromiso que nosotros tenemos es ese, en nuestro mensaje, con lo cual, obviamente, hemos estado dispuestos a invertir grandes sumas de dinero para poder fabricar ese generador, que obviamente pues no lo hace práctico para el gran público, digámoslo así, ¿no? Pero para nosotros, obviamente, era un tema prioritario el poder hacer la carga de los coches de forma completamente sostenible, porque si no, pues obviamente íbamos a recibir mucha crítica y decir, sí, estáis fomentando al final el uso de la batería, pero al final estáis cargando los coches con un generador diésel o lo que sea, ¿no? Y para nosotros eso era un tema crítico desde el principio, en lo que, como te digo, pues le metimos muchas ganas primero y muchísima inversión también para poder hacerlo una realidad. Pues Alberto Longo, muchas gracias por haber estado en nuestro podcast de pasatoeléctrico.es. Te lo agradezco mucho que una marca como Fórmula E haya podido formar parte de nuestro podcast porque directamente vosotros nos hacéis grande. No, oye, encantados y aquí estamos para lo que necesites y cuando quieras. Yo animo aquí a los oyentes que se animen, ¿no? A ver esa Fórmula E, que si conectan con, bueno, online, en Teledeporte o en su canal de YouTube, que siempre que hay una carrera, luego la cuelgan, incluso sus entrenamientos, para que vean y disfruten, ¿no? Lo de lo que es una carrera de Fórmula E y de lo divertida que es, ¿no, Alberto? En Eurosport también lo dan y en en Diario AS también. O sea que al final sí, la verdad es que en España, curiosamente, y es un poco por lo que te decía lo del tema de la ciudad y la carrera, no hemos conseguido darlo en una televisión en abierto, cosa que en el mundo entero nos ven en más de 219 países en directo, en televisiones siempre en abierto. Nosotros no hemos querido vender los derechos a canales privados o a canales, digamos, bajo de pago. Nosotros solo lo damos en televisiones en abierto y a día de hoy pues estamos hablando de los últimos datos, creo que han sido 42 millones de personas que nos han visto esta carrera en todo el mundo, como te digo, en más de 200 países. Desgraciadamente en España todavía no tenemos un gran canal genérico, como sería Televisión Española o Antena 3 o Telecinco, pues eso, que lo vean lo suficientemente interesante como para darnos ese slot de las 10 carreras, las 10, 12, 14 carreras, ¿no? Así que esperemos que eso cambie también, porque eso también ayudará muchísimo a nuestra a potencialmente hacer una carrera también en España, ¿no? Pues yo creo que sí, que desde aquí, si alguien, algún directivo de alguna cadena de televisión o alguna persona interesada nos oye, que sepáis que aquí está el Fórmula E interesada de que por lo menos que acercar más a los españoles en un canal de primera línea su competición, porque es una competición que merece la pena, una competición fundada 100% española y que la verdad que es muy divertida y que las sobremesas o las mañanas de los fines de semana nos la hacen pasar pues muy gratamente. Yo desde aquí, Alberto, cuando desembarquéis por fin, que seguro que lo hacéis aquí en España, tenéis un asiento ocupado por mí. Perfecto, estupendo, pues no sabes lo que me alegro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Alberto. Gracias a ti, David. Un saludo. Pues hasta aquí la entrevista de esta semana. Como hemos dicho, espero o esperamos que os guste bastante y hayáis sacado una conclusión de qué es la Fórmula E y sobre todo pues que yo os animo a que veáis una carrera porque son muy, muy divertidas, Miguel. Sí, la verdad es que una entrevista muy interesante y sobre todo esas carreras que
más allá de de la diversión que pueden aportar, que es mucha, es el significado que tienen, que empiecen a tener éxito, que empiece a tener presencia en este mundo de la Fórmula 1, digamos, o de la competición de carreras de coches, el vehículo eléctrico. Entonces, sin duda, una entrevista súper interesante. Y luego todo lo que conlleva con esa carga también sostenible, esa electricidad producida para cargar esos coches, de esa forma tan genuina, pues también otro punto a favor para ellos. Exacto, y que además yo creo que debe ser muchísimo más complicado conducir un coche eléctrico, por ejemplo, porque tienes que estar pendiente de la energía, cuánta te queda, cuánto consumes, ahora uso frenada regenerativa, ahora no, ahora hago esto, ahora... yo creo que tiene que ser muy difícil conducir un coche eléctrico de carreras a este nivel. Exacto, yo creo que es reciclarse como todo en la vida, pero no es una cosa que sea algo difícil porque ya son pilotos experimentados y yo creo que esta competición algo debe tener para que pilotos renombrados, ¿no? Y pilotos de Fórmula 1 estén pasándose por esta competición, porque no son chavales, son pilotos ya experimentados y que se están pasando a esta competición porque le ven futuro y es una gran competición. Exacto. Así que chicos, si os ha gustado esta entrevista, por favor, compartidla con vuestros amigos, vuestros conocidos, cualquier persona que le guste la Fórmula 1, podéis mandársela en plan de, mira a ver esto si te interesa, que yo creo que puede ser interesante. Exacto. Y sobre todo ver esas carreras, pues sin ruido, un ruido muy especial, es la aceleración eléctrica de un Fórmula E. Y sobre todo sin emitir humo o emitir sustancias que al final pues estamos con un gran problema, ¿no?, en todo el planeta y que nos pueden llevar a la muerte antes que otra cosa. Así que ahí os dejamos esa entrevista para que la compartáis. Bueno, y llega una de las secciones también más esperada. Alguien ha escrito a podcast@pasateoeléctrico.es para que resolvamos una duda o para comentar algo. Pero esta ocasión, la verdad que es muy, muy curioso, Miguel. ¿Qué ha sido esta semana? Pues sí, nos escribe César por Twitter y es que nos pregunta acerca de la música que utilizamos en nuestros podcasts, que le gustó muchísimo el tema que ponemos al final, que lo podréis escuchar en escasos minutos. Y lo siento, César, de verdad, no te sé decir exactamente el nombre de la canción, porque el que nos pones en el Twitter, o sea, nos pones en el tweet, no es esa la canción, pero sí que te puedo decir que todas las canciones que utilizamos las hemos sacado de Audio Library de YouTube. Todas las canciones que tenemos son sin copyright, son sin derechos de autor, entonces las podemos usar libremente. Y todas las sacamos de esa librería de música que tiene YouTube, gratuita para creadores de contenido. Lo que sí que voy a hacer es buscar el vídeo con esa canción y te voy a contestar al tweet para que puedas tener esa canción y para que todos los oyentes que os guste ese tema, pues la podáis tener. Y si me acuerdo, la pondré también en la descripción. Pues perfecto, pues parece ser que a veces esto va más, ¿no?, de lo que es la movilidad eléctrica, pues, y la gente pues se fija en muchas cosas. También hemos tenido varios comentarios a veces en YouTube al revés, de la sintonía del principio, que es muy parecida a otra canción que nos pone también la gente. Pues sinceramente, David, también la hemos sacado de ese canal de YouTube, de YouTube en sí, porque es un canal que tiene la gente de YouTube con música gratuita, sin copyright, para los creadores de contenido. Así que bueno, si encuentro el link al vídeo, os lo dejaré por la descripción. Pero es difícil porque hay muchísimas canciones y cuando estuvimos preparando el podcast, me vi como 300 o 400 canciones que pudieran pegar con el podcast hasta que encontré unas que eran así bastante mágicas y que le dan un ambiente, ¿no?, más profesional al podcast. Entonces, pues bueno, si la encuentro os la pondré por la descripción. Y tenemos otra pregunta, David, esta semana, y es de Rafael. Nos escribe un correo electrónico y nos pregunta que por qué no se prueban y se toman más en serio los coches con baterías pequeñas. ¿Solo son interesantes los coches con 500 kilómetros de autonomía? Pues la verdad es que no, porque cada persona es un mundo y a lo mejor no le hace falta a esa persona tener 500 kilómetros de autonomía. Yo estoy acostumbrado a probar todo tipo de vehículos, desde, digamos, un Peugeot Ion, la primera generación del Leaf, el Kia Soul, que salía con más o menos 200 kilómetros de autonomía. Pues la verdad que soy en mi canal, en Electroshock, pues tengo pruebas de todos los coches y yo intento llevar eso.
Yo, si por ejemplo sé que un coche no me lo voy a comprar, pues yo suelo hacer la prueba de prensa porque que yo no me lo compre no quiere decir que a alguna persona no le haga falta o no le valga ese tipo de coche. Por lo tanto, yo de aquí sí que digo que sí que se centran en coches para viajar, por ejemplo, pero que nosotros nunca dejamos de lado esos coches urbanos, digamos, esos coches que, pues, a la mayoría de gente que vive en una ciudad, el 95% del año le vale con 200 kilómetros de autonomía. Sí, que le puede resultar útil ese vehículo con menor autonomía, pero que es eléctrico y quiere no contaminar el medio ambiente y bueno, es una opción muy positiva. Lo que pasa es que desde aquí nos centramos un poco también, es verdad que podemos pecar en eso, pero bueno, son vehículos que también están ahí, que mencionamos cuando los presentan. Por ejemplo, antes hablábamos del Peugeot Legend, que tenía 300 kilómetros de autonomía, una cosa así. Y bueno, es un muy buen vehículo que saldrá por un precio muy asequible. También hemos hablado mucho del Sono, por ejemplo, que también tiene una batería más reducida, pero que también partirá de 25.000 euros. Entonces, también hablamos de ese Ujú. tipo de vehículos, pero bueno, desde aquí también defendemos que no es necesaria una autonomía muy grande, sino que lo que es necesario es una buena red de recarga rápida, que tú vayas con tu coche y en 20 minutos, media hora lo tengas recargado y te puedas ir. Y puntos de recarga en todas las autopistas, en todas las carreteras principales y en todas las carreteras secundarias, ¿por qué no? Efectivamente, incluso mi última prueba de vehículo ha sido un Hyundai Ioniq que no superaba esos 230, 240 kilómetros también de autonomía y que ahí estaba. Y yo, ese coche, por ejemplo, a mí me ha encantado. Y con una buena red de recarga, como dices, Miguel, pues no haría falta más autonomía directamente, porque con esa carga rápida aquí que en media hora tienes otra vez toda la batería para seguir, yo creo que no haría falta. Exacto, hasta aquí las preguntas de esta semana. Y bueno, ha sido un podcast tremendamente interesante, uno de los mejores, episodio 30. Queríamos celebrarlo por todo lo alto. Hemos tenido un invitado súper especial hablando de esa fórmula, ¿eh? Y nada, David, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y te pongo deberes, Miguel. Uf, Ponte ahora mismo en YouTube y a ver, compara la canción, ya he encontrado lo que dice el oyente, compara la canción del inicio con una que se llama Axe, como la marca esta de sí. desodorantes, Bahía, Axe Bahía, Beso en la boca es cosa del pasado. Y esa dice que es muy parecida a la sintonía que tenemos, pero no es. Bueno, pues si se parece y quieres utilizarla, puedes buscar en alguna página web o en Spotify, probablemente esté también. Así que ahí la podrás escuchar. Efectivamente. Pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Nos vemos como siempre la semana que viene y pásate de eléctrico. ¡Au!